Bienvenidos a la Garciteca. Hoy os traigo un tema enigmático. Y es que después de ver muchos thrillers y dramas psicológicos, me he dado cuenta de que los que son protagonizados por personajes mujeres son, por así decirlos, más complejos que los que son protagonizados por hombres. Con esto quiero decir que mientras los actores masculinos suelen interpretar a asesinos en serie o depravados sexuales, en los femeninos, en cambio, suelen ser personajes más introspectivos, con historias que se centran más en los demonios personales de la protagonista, que dependiendo del género cinematográfico pueden salir bien o mal paradas, ya que el thriller y el terror psicológicos por lo general suelen terminar de forma catastrófica, bien sea por las enfermedades mentales graves que insinúan que pueda sufrir la protagonista. En cambio, en los dramas psicológicos suelen padecer trastornos leves. Por eso este vídeo quiero fraccionarlo en tres tipos de películas, protagonizadas por mujeres. Primero hablaremos de dramas psicológicos. En estos, como hemos dicho, las pacientes suelen tener trastornos leves, o que no representan ningún peligro a nadie excepto para ellas. Con esto quiero decir que la mayoría de estas son producciones hechas entre los años 40 y mediados de los 50, con lo cual era una época donde el pensamiento era diferente, como vemos en Las tres caras de Eva, del 1957, donde una mujer sufre de un desorden de múltiple personalidad, acompañado por episodios de amnesia. Hasta aquí vemos que es un trastorno realmente grave, pero lo que se hace verdadero hincapié en la película es que sus personalidades son lo contrario entre sí. Mientras que su personalidad original, Eva White, es tierna y sumisa, que es la que su marido quiere que siga manteniendo, su alter ego, Eva Black, es lo contrario a ella, es osada y atrevida, que es la que su marido detesta. Como vemos aquí, ella realmente no puede decidir qué personalidad prefiere, sino que su marido elige por ella. Y luego hay una tercera personalidad, Jane, que sería el equilibrio entre las dos, ya que es amable pero nada dócil y es también valiente pero no temeraria. Aun siendo esta a primera vista la personalidad más conveniente para Eva, el film nos da a entender que la mejor opción es la que prefiere su marido, que sería Eva White, su personalidad más subordinada a él. Otra película donde vemos más claro este machismo es en Después de la oscuridad, del 1958, donde la protagonista es encerrada en un psiquiátrico estatal por creer que su marido tiene una aventura amorosa con su hermanastra. Con eso nos quieren decir que en la época, si eras mujer, te podían encerrar en un manicomio solo por tener un ataque de celos. En otra película, pero esta vez no vemos ese machismo, ya que se trata de una mujer que al poco tiempo de casarse, de un día para otro, es incapaz de reconocer a su marido. Hablo de Nido de víboras, del 1948. Aunque en este caso vemos una buena intención por parte del marido, sí se hace una brutal denuncia a las deplorables actitudes por parte del personal sanitario de los psiquiátricos, con métodos tan inhumanos como la terapia de electroshock, el nido de víboras o los baños de agua helada que se realizaban a los pacientes. En la segunda ronda de películas quiero hablar de un híbrido que oscila entre el drama y el thriller psicológico, ya que en esta las protagonistas no son asesinas ni autoras de ningún crimen aparentemente, pero sí está rodeada de un halo de misterio que insinúa que algo grave le está ocurriendo. Como vimos en las décadas anteriores, el tema de la mente humana estaba tratado desde un punto más psicoanalista. Sin embargo, estas que nombraremos ahora tienen un trasfondo mucho más perturbador y disociativo, en el que las protagonistas no saben realmente que están enfermas, como vemos por ejemplo en Persona de Ingmar Bergman del 1966, donde la protagonista decide o no puede, debido a su mutismo selectivo, hablar. Se queda muda mientras interpretaba una obra de teatro, con lo cual el hospital decide enviarla a una finca junto al mar, al cuidado de una enfermera llamada Alma. Hasta aquí todo bien, pero mientras se sucede el fin, nos iremos sumergiendo en lo más profundo de las mentes de estas dos protagonistas, haciendo un viraje de un trastorno leve como es la mutación selectiva a algo más complejo y grave como una doble personalidad disociativa. O como vemos en un caso muy parecido en La doble vida de Verónica, del 1991, donde narra la historia de dos muchachas nacidas el mismo día, de igual nombre, Verónica, y de similar aspecto. Ambas no tienen relación ninguna con la otra, ni siquiera se conocen,
pero las dos tienen la misma pasión por la música, ya que son cantantes, y también tienen en común una malformación congénita cardíaca. Lo único que las diferencia es que una vive en Polonia y la otra en Francia. A esta película se le pueden dar múltiples lecturas. Unos dicen que se trata de una película fantástica, otros que se trata de una crítica a las diferencias de oportunidades entre la Europa oriental y la occidental. Pero lo que nos ocupa ahora es la interpretación psicológica, ya que a la muerte de la Verónica que vive en Polonia, la otra Verónica entristece y da un cambio radical a su vida. En mi análisis propio yo deduzco que se trata de hermanas gemelas que fueron separadas al nacer, y como se ha demostrado, los gemelos que se crían por separado tienden a realizar proyectos de vidas similares. En el mejor ejemplo pondremos a Lilith, del 1964, donde una joven atractiva que vive internada en un psiquiátrico seduce a su cuidador, Vincent, un veterano de guerra, que se queda tan prendado de ella que es capaz de mentir solo para no perderla. En este caso, aunque la enferma en principio sería ella, llega un punto en el que Vincent le cuesta distinguir la locura de la cordura. Y es por eso que digo que es el mejor ejemplo, porque no llega a haber asesinatos ni nada por el estilo, pero sí nos da la sensación de que hay algo oscuro que oculta a nuestra protagonista Lilith. Por último tenemos los thrillers psicológicos, en los que ya entraríamos en materia de terror, en las que las protagonistas tienen conductas criminales graves tales como el asesinato o el secuestro. Con estas nos metemos en un terreno fangonoso, donde ya cuesta más distinguir lo que es real de lo que no lo es, como nos pasa con Repulsión, por ejemplo, de Roman Polanski, del 1965, donde una joven belga que vive en Londres tiene un rechazo inexplicable hacia los hombres. Hasta ahí más o menos bien, porque lo único que le pasa es que rechaza a todo aquel que se le acerca. Lo turbio viene cuando comienza a tener comportamientos extraños y criminales, aunque no sabemos con certeza si eso ocurre en el mundo real o es solo una alucinación de su mente. En cambio, en otra producción japonesa del 1999 llamada Audition, donde una chica joven que comienza una relación con un hombre maduro parece muy tierna e ideal, pero esconde un lado oscuro. En esta película también nos podemos liar con qué puede ser real o que no, pero a cambio de Repulsión todo indica que el que podría padecer un desequilibrio mental fuera el protagonista masculino. Una lectura de estas dos últimas películas que hemos nombrado es que podría tratarse también de traumas infantiles debido a abusos sexuales sufridos por las protagonistas. Y en el mejor ejemplo de thriller psicológico pondré a Imágenes, de Robert Altman, una cinta del 1972 pero que se encontró tras muchos años perdida y se restauró en el 2003. Cuenta la historia de una escritora que va a retirarse unos días a una casa de campo, a escribir allí un cuento infantil. Pero no pasará mucho tiempo para que pasen cosas extrañas, y sepamos que algo en la cabeza de la protagonista no marcha bien. Y es que, como digo, este es el mejor ejemplo, ya que con esta película podrás sentir el mundo tal y como lo percibe una persona con un grave trastorno mental. Te sumergirás en lo más hondo de la mente humana, y lo que ésta es capaz de hacer, pero ahí radica su encanto. Sentirás la angustia y estarás tan perdido como la protagonista. Y nos quedaremos en esta película, porque por último hablaré de la trilogía que me inspiró para este vídeo. Hablo de la trilogía de la psique femenina de Robert Altman, que la conforman Un frío día en el parque del 1969, la ya nombrada Imágenes del 1972 y Tres mujeres del 1977. Dos de ellas, Un frío día en el parque e Imágenes, pertenecen al thriller psicológico. En el caso de Imágenes ya lo hemos comentado. Y en el caso de Un frío día en el parque veremos una protagonista solitaria y reprimida que busca compañía desesperadamente, ofreciendo incluso a invitar a su casa a un joven desconocido que conoce un día en el parque, e incluso le pide que viva con ella. Al ser rechazada, ella no lo dejará escapar, y hará lo que sea necesario para conseguirlo. Y la que nos queda, Tres mujeres, en cambio, la podríamos encasillar en ese híbrido entre el drama y el thriller psicológico que hemos comentado, ya que cuenta la historia de una joven que se muda a California y entra a trabajar a una residencia, donde conoce a Millie,
una compañera de trabajo que pronto se convertirá en su compañía más cercana en su nueva ciudad, ya que comienza a compartir piso. En principio todo bien, pero la atmósfera se pondrá por momentos más cargada, y todo tiene un perturbador halo de misterio. Un misterio generado mediante la simbología que va dejando este director esparcida durante todo el metraje, que nos da la sensación de que algo no marcha bien, y aunque en el film no ocurren realmente crímenes, sí nos deja esa sensación de irrealidad que hemos comentado. Y es que esta película supone la mayor influencia de David Lynch para su posterior Mulholland Drive del año 2001. Aunque hay que decir también que esta que nos ocupa en gran parte también está inspirada en la ya nombrada Persona de Ingmar Bergman, siendo en mi opinión estas tres películas la espina dorsal del cine sobre la psique femenina.